Hay un tope de carrera que es muy común y es súper frecuente, y es ser insensible a los demás. ¿Cómo se evidencia? Cuando la persona tiene un estilo amedrentador. Hace que los demás se sientan mal, no se preocupa ni piensa cómo sus acciones afectan a los demás. No adopta una conducta interpersonal adecuada y se desentiende de las necesidades de los otros, y tampoco pide ni escucha opiniones. Esas personas que tienen insensibilidad a los demás tienen un tope y un obstáculo para su carrera, porque como sabemos, los ascensos y el crecimiento en la organización depende de mucha gente que evidencia cómo te desempeñas y cómo te desenvuelves. Así que aquí es importante el talento y es muy importante la convivencia. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una persona que tenga insensibilidad a los demás puede ser que esté excesivamente orientada a la acción y eso le haga perder de vista el relacionamiento. Pero también hay personas que tienen como una tendencia a abusar de la gente o a ser incluso agresivas. Le interesa principalmente los resultados y pueden explotar bajo presión si estos no se dan como desean. No tienen idea muchas veces del impacto negativo que provocan y de lo que generan en la gente, que se siente muchas veces atropellada. Y pueden tener incluso estándares poco realistas de qué pueden esperar. Así que la insensibilidad tiene unos efectos, además en el clima y en la cultura de la compañía, nefastos. Por eso, una persona insensible a los demás nunca va a tener éxito en la organización. Yo les voy a contar la historia sobre un gerente, algo que ha sido muy retador. Una persona que yo tuve como reporte, brillante, con una formación, con posgrados, maestrías, tenía todo para ser muy exitoso en el mundo corporativo. Esa persona se destacaba por sus criterios, por sus opiniones, por la manera en que hacía su trabajo. Tenía capacidades gerenciales, muy organizado, organizaba perfectamente cargas y responsabilidades de trabajo. Tenía un equipo que tenía una coordinación diaria sumamente eficiente. Trabajaba mucho en eficacia, trabajaba mucho en eficiencia. Pero ¿qué pasaba? Ese equipo tenía una alta rotación. Las personas empezaron a irse del área y en las entrevistas de salida, que muchas veces hace recursos humanos, de preguntar a la gente por qué se va de la organización, hay un dicho que se corrobora en este caso, y es que muchas veces las personas dejan los líderes, no la organización, se alejan de los jefes. Es decir, lo que los satura y lo que los agota es el típico estilo de liderazgo que tiene esta característica de insensibilidad, entre otras, porque no es la única. En este caso, ese era el caso de ese gerente, y es que no tenía sensibilidad a los demás y estaba en un punto ciego, porque cuando se empieza a detectar a través de las entrevistas de salida que las personas se quejaban y decían que había mucha insensibilidad, poco apropiado el relacionamiento, pocos apropiados los comentarios, un nivel de exigencia superlativo muy exagerado, con muchos excesos en la manera de controlar. Y les quiero decir, la persona ni era grosera, tampoco es que usara malas palabras, es decir, este gerente tenía compostura, pero era insensible a los demás. Y lo más impactante es que yo tuve conversaciones oportunas con ese gerente de retroalimentación, y yo le decía, las personas que están saliendo de la organización, ¿por qué están saliendo? Y el nivel de inconsciencia era tremendo, porque me decía el gerente, porque les resultó otra oportunidad, porque se van a ganar más salarios, pero nunca se preguntaba cuál era su efecto en las personas y por qué abandonaban el barco y por qué se iban. Y yo le trataba de hacer caer en cuenta, pero era un punto totalmente ciego. Me decía que su equipo trabajaba con mucha armonía,
que le daban las gracias, que había mucha gratitud por parte de los individuos que conformaban su equipo, que le copiaban, que lo seguían, que eran personas con las que había muy buen relacionamiento y no había ningún nivel de conciencia sobre que sus actitudes afectaban las personas, e incluso había personas en la organización que decían que algunas personas del área hacían comentarios complejos sobre el trato, incluso con ganas, por ejemplo, de poner quejas formales o de hablar sobre el tema de convivencia o incluso sobre temas de acoso. Era muy complejo porque no se podía generar conciencia en ese caso sobre este gerente. Yo le pedía específicamente, por favor, pide una retroalimentación. Y el gerente se sorprendía, es decir, estaba totalmente aislado de la realidad que tenía en su equipo. Sí sabía que tenía una rotación, pero no se la atribuía con una responsabilidad personal. Entonces, solo fue hasta que dijimos, vamos a hacer una valoración 360 grados, donde las personas validen y valoren las actitudes y el liderazgo del gerente. Cuando el gerente ve los resultados, se sorprende y se impacta y además se preocupa porque no era una mala persona, no tenía conciencia, no entendía qué era lo que pasaba. Así se le pudo hacer un acompañamiento a ese gerente. La situación de su equipo mejoró bastante y tuvo la receptividad con la retroalimentación y con la valoración 360, que aclaro, muchas organizaciones acuden a esta herramienta y este recurso, que es una valoración del liderazgo donde se le pregunta al líder o jefe, a los colegas o pares y a los reportes. Por eso se llama 360. Con las mismas preguntas se le hace una valoración al liderazgo y salen unos puntajes. Y eso es muy valioso porque la persona empieza a reconocer lo que tal vez nunca había pensado ni nunca había caído en cuenta que estaba pasando en su área. En este caso es un final feliz. Ese gerente trabajó los temas, hizo en su plan individual de desarrollo un proceso, se pidió un acompañamiento, tuvo un acompañamiento de coaching que le hizo ver, sobre todo, resaltar en qué estaba fallando, cuáles eran las brechas y qué era lo que tenía que corregir. Tuvo un diálogo más abierto incluso con sus reportes. Les pidió que le dieran retroalimentación honesta, porque muchas veces en las organizaciones hay mucho temor a compartir y a opinar. La gente teme que si dice con sinceridad lo que opina, pueda ser penalizado o existan represalias a futuro. En este caso, les cuento que todo salió bastante bien, pero si no se hubieran tomado las medidas, si no se hubieran generado las alertas, este gerente iba a la ruina de su carrera. No habría podido trabajar en su desarrollo ni siquiera porque con seguridad habría estado en muy poco tiempo fuera de la organización. Hoy en día las organizaciones no toleran genios brillantes con comportamientos inadecuados con las personas. Eso ya no se usa, no está vigente. Hoy las personas tienen que ser gente buena, buena gente. Esa es la característica de los líderes. Ahora, si tú puedes pensar que tienes algo de insensibilidad hacia las personas, vamos a hablar de algunas soluciones y algunas recomendaciones. Primero, si se te percibe como insensible y tú empiezas a oír o a percibir, tienes que averiguar por qué la gente piensa que eres un ser insensible. Ahonda, pregunta, identifica, mira qué es lo que pasa con eso. Es muy importante llegar al fondo del asunto en este aspecto. Así que interésate, no evites y no evadas. Muchas veces con la crítica nos sentimos que estamos expuestos y podemos tener una tendencia a no querer saber, pero en este caso es importante que enfrentes la situación. Ahora,
puede pasarte que no logras adaptar tu comunicación. Ya tienes unos estándares, una forma de comunicarte que tal vez golpea a la gente y no eres consciente. Es muy importante que adquieras una sensibilidad frente a las personas, que hay que verlas como un público. Tienes un público, tienes una audiencia, que son las personas que están ahí. Por favor, trabaja y adapta tu comunicación para que logres conectarte con ese público. Otra cosa que pasa puede ser que te apresures con las conclusiones. Eso es súper frustrante para las personas de los equipos. Así que por favor, procura entender antes de buscar una solución o un culpable. Porque si tiendes a reaccionar, si tiendes a hacer juicios, si tiendes a dar opiniones, sacar conclusiones muy rápido, eso afecta a la gente, eso afecta a las personas. Así que pausadamente lo que debes hacer es entendimiento, enfócate en eso. Ahora, si tu actitud es demasiado directiva porque necesitas resultados, volvemos a que es mejor ser maestro que director. Ponte la camiseta de profesor, de maestro, de mentor, de coach. Es muy válido tener líderes, mentores en las organizaciones. Las personas valoran, agradecen y trabajan con mucho más entusiasmo, más ánimo y con más compromiso. Se eleva el nivel de compromiso si puedes ser un líder mentor. Así que cambia el chip, no por la autoridad, así tengas un cargo altísimo, no, por lo que puedes lograr con las personas, dándoles la mano y apoyándolas. Ahora, si no tienes tiempo, que siempre va a ser una razón que se argumente, en este caso, esa no es una razón válida porque las buenas intenciones no alcanzan. Siempre va a haber tiempo para actuar con sensibilidad frente a los demás, porque toma el mismo tiempo hacerlo de forma insensible que de forma sensible. Así que ese no es un argumento. Entonces, la sensibilidad hacia los demás y cómo tú impactas y cómo te proyectas y cómo te comunicas y cómo eso tiene que ver con el estado de ánimo de la gente y además su compromiso, es algo a lo que le tienes que poner mucha atención.